Vamos a continuar hablando acerca de la corriente. Hemos visto ya en su clase pasada que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Esto es según la ley que hemos visto, la ley de corriente de Kirchhoff. Bien, esta ley es aplicable a muchos casos. De hecho, siempre que usted tenga corrientes conocidas que están ingresando, puede conocer la corriente que sale. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Considere el siguiente ejercicio en el cual tenemos 4 resistencias. Tenemos 2 nodos de color azul, los cuales vamos a evaluar, aplicando la ley de corriente. Observe que I1 es una corriente que está ingresando. I2 es otra corriente que ingresa. Por lo tanto, estas dos corrientes que están ingresando en el nodo A, sumadas nos tiene que dar la corriente que sale, ya que corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Si la corriente I2 es de 3 amperios y la corriente I1 es de 4 amperios, entonces entendemos que 4 más 3 nos da 7. Por lo tanto, la corriente I3, que es la corriente de salida del nodo A, es de 7 amperios. Llegando al nodo B, podemos observar que la única corriente que ingresa es la I3, ya que la corriente I4 y la corriente I5 son las corrientes que salen. Si conocemos la corriente que ingresa, que es de 7 amperios, podemos saber una corriente que falta, como es la corriente I5, simplemente conociendo el valor de la otra corriente, ya que la suma nos da 7 amperios y conocemos la I4 que es 1 amperio, por lo tanto I5 tendría que ser de 6 amperios, ya que 6 más 1 nos da los 7 amperios que están ingresando. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una fuente de corriente directa, la cual ha sido conectada a 3 resistencias conectadas en paralelo. Hemos etiquetado la corriente IS como una corriente total que está ingresando. Observe que una vez que ingresa, esta es repartida en corrientes de salida de 8 mA, 10 mA y 2 mA. Sabemos que la corriente que entra es igual a las corrientes que salen. La corriente que ingresa es IS y esta tiene que ser igual a todas las corrientes que salen. Simplemente efectuamos la suma. 8 más 2 tenemos 10 y 10 son 20 mA de entrada. Observe que hemos sombreado la parte superior. Esto es debido a que todas estas resistencias se encuentran conectadas entre sí, lo cual podemos tomar como si fuese un solo nodo, también llamado supernodo, y se vería de la siguiente forma. Tenemos aquí nuevamente, en lo que respecta al análisis, esto no perjudica, ya que al tener aquí la fuente, esta ingresa una corriente total y se puede observar aquí repartida en 3 corrientes. De hecho, se observa un poco más claro el caso que está sucediendo aquí. La corriente no es limitada, la ley de corrientes no es limitada y puede ser aplicada incluso a circuitos integrados. Por ejemplo, considere el siguiente circuito integrado. Tenemos ciertas corrientes que están con una flecha apuntando hacia afuera, las cuales son consideradas como corrientes que salen del circuito integrado, y hay unas que están ingresando, como esta de 10 mA. Si nosotros hacemos o aplicamos la ley de corrientes a este circuito integrado, podemos hallar una de las corrientes que desconocemos, como es el caso de la corriente I1, que no sabemos su valor, simplemente sabemos que hay un terminal o pin conectado aquí, y no sabemos si la corriente sale o entra y tampoco sabemos la intensidad de esta. Al aplicar la ley de corrientes, lo que debemos de hacer es establecer una polaridad o podemos hacer una igualdad, en las cuales igualamos la corriente que salen igual a las corrientes que entran. Por ejemplo, hacemos que la corriente que salen, como este de 5 mA, sumada más otra corriente que sale, que es de 4 mA, 2 mA y 6 mA, sea igual a las corrientes que están ingresando, es decir, a 10, a 4, 8, y podemos decir que este hay uno que desconocemos que también está ingresando. Por lo tanto, también la sumaríamos con todas las que están ingresando.
Bien, al momento de efectuar la suma, y si nos da un valor negativo para la corriente I1 como menos 5 miliamperios, este signo negativo lo que nos indica es que la verdadera dirección de la corriente es hacia afuera. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Aquí puede observar que hemos sombreado de azul una representación de la corriente a través de ambas resistencias. Se puede observar claramente que la corriente que pasa por esta resistencia es igual a esta. Esto tiene mucho sentido ya que los valores de la resistencia son iguales. Al tener una resistencia de igual valor, la corriente que pasa por ellas es la misma, ya que ambas presentan la misma oposición al paso de la corriente. Observe el siguiente ejemplo. Podemos ver que la corriente total que está ingresando es IT, y esta se divide en dos. En un caso pasa más corriente y en el otro caso menor corriente. Sin saber el valor de la resistencia, podemos deducir de que al pasar mayor corriente aquí, esta resistencia es menor a esta. Este tipo de criterio es muy importante a la hora de cualquier análisis que usted va a realizar. Veamos el siguiente ejemplo. Inmediatamente también sabemos que al pasar más corriente aquí, esta resistencia es menor a esta. Efectivamente se cumple, este es de 2 ohmios y este es de 6 ohmios. Esta resistencia de 2 ohmios presenta una menor oposición al paso de la corriente. Por lo tanto, habrá más corriente en esta resistencia. Recuerda además, algo muy importante, que la corriente siempre va a ir por donde vea menos oposición. En este caso, es al que tenga menor valor de resistencia. En este siguiente ejemplo podemos observar una corriente total que ingresa y sale a través de 3 lazos. En este lazo de acá se observa una mayor corriente. De hecho, por eso es que la resistencia de aquí es de 1 ohmio, a diferencia de estas dos, que es de mayor valor. Al tener una menor resistencia, habrá una mayor corriente aquí. Finalmente podemos decir que todas las corrientes que están ingresando aquí se igualan a las corrientes que están saliendo. Ingresa aquí una corriente IT, esta se divide en dos de valores iguales ya que tiene dos resistencias iguales. Y la corriente de salida es la misma que la que ingresó. En este caso igual, en este y en todos los casos cumple la misma ley. Observe el siguiente caso. Dos resistencias y la fuente de corriente directa. Este es de 5 voltios. Tenemos R1 y R2. Observe que la corriente que ingresa y llega hasta este punto es de 2 amperios. Por lo tanto, la corriente que sale, sumadas no tiene que dar 2 amperios, como por ejemplo puede ser de 1 y 1 amperio, ambas con el mismo valor. Esto se da siempre y cuando ambas resistencias sean iguales, ya que al presentar la misma oposición al paso de la corriente que pasa a través de ellas es la misma. Otro ejemplo podría ser de que sea de 1.5 amperios y otro de 0.5 amperios. Si ingresa 2 amperios y por aquí sale 1.5 y por aquí sale 0.5, quiere decir de que quien presenta mayor oposición al paso de la corriente es la resistencia R1, ya que deja pasar una menor corriente que 0.5. En este caso, si la corriente por aquí fuese de 1.5 amperios, quiere decir que esta resistencia es mucho menor a la resistencia R1. En conclusión, con solo ver el valor de la corriente que están saliendo, podemos saber también eh, la relación o el valor de las resistencias en comparación una con otra. Bien, tenemos aquí un ejemplo en el cual está conformado por un transistor BJT, un transistor NPN, el cual tiene una resistencia colocado en la parte, en el terminal de su base y otra en el terminal de colector. Le llamaremos resistencia base y resistencia de colector. Si bien es cierto, no hemos estudiado aún lo que es el transistor BJT ni el transistor MOSFET, pero queremos que usted observe
que la aplicación de la ley de corriente se da en todos los casos. Si tenemos una corriente que ingresa a través de esta base del transistor, la cual es de 0.01 miliamperios, y tenemos otra corriente que baja por el colector, igual a 100 miliamperios, la suma de las dos corrientes que están ingresando al transistor será igual a la corriente que está saliendo. Por lo tanto, 0.01 más 100 nos da 100.01 y se cumple la ley de corrientes. En este caso tenemos resistencias también conectadas a, en este caso, una configuración que se llama divisor de tensión, que ya veremos más adelante, y tenemos una alimentación a la parte de la compuerta del transistor MOSFET. Lo que nos interesa es este nodo en especial, ya que tenemos dos corrientes que ingresan, tanto la corriente que viene a través del diodo rectificador como la corriente que viene a través de la resistencia. Ambas llegan a este punto. Si tenemos una corriente que ingresa por la resistencia de 150 mA y la otra corriente que baja por el diodo de 50 mA, la corriente que sale a través del drenador de este MOSFET es la suma de ambas corrientes. Por lo tanto, 150 más 50 nos da 200 miliamperios como corriente de salida. Como puedo observar, independientemente del tipo de circuito que tengas y de los componentes, la ley de corriente se aplica a todos ellos. Y finalizamos ya viendo aquí lo que es la parte en cómo se coloca la instrumentación. Una repetición, ya que ya vimos en la clase pasada también cómo colocar los instrumentos para medir ya sea la corriente como el voltaje. En el caso del amperímetro, para medir la corriente, teníamos que abrir el circuito. Abríamos el circuito de tal manera que colocamos la pinza positiva en un terminal y la otra negativa a la salida. Si el valor era positivo, quiere decir que la corriente está circulando del positivo a negativo de esta manera y que esta pasa a través del propio instrumento de medición. En el caso de lo que es el voltímetro, si nos indica un valor positivo, quiere decir que la corriente viaja desde este terminal positivo al negativo, de esta forma. Bien, hemos finalizado ya con esta clase del tema de la corriente. Vamos a ver ya en las siguientes clases un tema muy importante que es también acerca de la potencia. Entonces hasta aquí nos estamos quedando.